Bienvenidos a una edición más de Ideas Geniales, espacio del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y de ADN 40, donde Isabel Revuelta y yo hablamos de los temas que han cambiado el mundo a través de una idea que evoluciona. Ya en alguna ocasión platicamos sobre los barcos para transportar mercancías y grandes cantidades de personas. Pero no en todas las poblaciones hay ríos, no todas las poblaciones tienen acceso al mar fácilmente. Por eso hoy hablaremos de otra idea genial, de otra idea que transformó nuestra forma de entender el mundo y de vivir: los ferrocarriles y los trenes. Una idea genial, ¿no te parece, Isabel? Me parece maravillosa, me parece increíble pensar, evidentemente es poética, literaria, se han escrito cantidad de obras con respecto a los ferrocarriles. El Expreso de Medianoche es una de mis favoritas, pero a lo que voy con el tema de transportarnos y transportar lo que nos hacemos y hacemos. Qué cosa más impresionante, importantísimo, obviamente, otra herencia más de la revolución industrial. A mí me fascina la idea de pensar cómo se transportaban las mercancías, cómo se transportaban los elementos de construcción a pie, la fuerza humana. Sí, empezamos, claro, ¿no? Las grandes pirámides, empezamos también después a utilizar a los animales de carga. Las bestias de carga están completamente vinculados a nuestra civilización, pero cuando ya pudimos inventar esa fuerza para cargar y para movernos y transportarnos, le pusimos muchos nombres. Y el mejor, bueno, no el mejor, uno de los grandes inventos, sin duda, es el ferrocarril. Primero fueron los barcos, porque era muy fácil ponerlo todo y jalarlo, pero donde no había, antes que el ferrocarril se inventaron las vías, porque bueno, la verdad es que para sacar piedras de las minas había que hacer rieles, Claro. hacían carritos que empujaban las personas con todas las piedras que iban sacando, pero antes que el ferrocarril se inventaron las vías. Las vías, y también poéticamente lo aterciopelado de una vía de tren está completamente opuesta a lo burdo y a lo tremendo que era esa famosa combustión de vapor. La máquina de vapor puesta en el ferrocarril, imaginarte este cuarto lleno de carbón, estos hombres que alimentaban para un trayecto, cuánto carbón se debió necesitar, qué temperaturas para alcanzar esa máquina de vapor. Tú pronuncia el apellido de Richard en 1804, inglés. Terebitic. Terebitic, el que inventa justamente ese motor para hacer mover esa locomotora por primera vez en Inglaterra en 1804. Bueno, más bien el que aplique el vapor que ya se había inventado a un carro gigantesco. Eso es. Inventó un armatoste, una locomotora para jalar vagones que avanzaba a 16 kilómetros por hora. Uf, era revolucionario. Volvamos a pensar en esas carretas. Y lo que querían buscar en esta Inglaterra industrializada era llevar, el primer viaje fue Liverpool a Manchester. Ahí está. Los centros evidentemente industriales. Me llama la atención que no haya sido primero a Londres. Pero bueno, eso fue en la década de 1830, cuando hacen ya estas conexiones. Y fíjate que no fue Trevithick, fueron los padre e hijo Stephenson. Tanto el papá como el hijo inventan un ferrocarril que se llama The Rocket. Hoy The Rocket se exhibe en el Museo de Ciencias de Londres. Y fue la primera gran locomotora que ya avanzaba 45 kilómetros, pero podía ir de Liverpool a Manchester con vapor. No tenía frenos, fíjate. La forma en que se paraba la locomotora era poniendo sentido contrario. Es decir, vamos en reversa. Va avanzando, reversa y con eso frenaba. Los frenos los va a inventar mucho tiempo después Westinghouse, del que también hemos hablado en otra ocasión, pero tenía un sistema de vapor que se aprovechó en todas las demás locomotoras. Por eso yo creo que los inventos de Trevithick, que fueron fantásticos, no constituyen la primera locomotora moderna. Ese es The Rocket, del padre y el hijo Stephenson. Con 3 décadas de diferencia. Y entonces cuando lo cotidiano se convierte en ese grandísimo beneficio de este invento, empieza a moverse la gente. La gente no viajaba. Esa idea que tenemos hoy de estos viajes por placer y conocer el mundo y lo que te llevas es la experiencia, en realidad las vidas de millones y millones de personas podían transcurrir sin lugar a dudas sin esos famosos viajes. Cuando empieza, a darse estos viajes, primero por necesidad, lo estamos diciendo, por el comercio, por las mercancías, pero cuando se da la necesidad de quiero conocer algo más, vamos a pensar en, no sé, en España, de Madrid quiero llegar a Santander, a ese maravilloso Palacio de la Magdalena, porque quiero pasarme unos mejores días del verano en un ambiente de relajación. Era imprescindible que el viaje fuera
agradable. Y los trenes le cambian esos trayectos, esas diligencias, esos días, esos ladrones, en fin, cambia el rostro de la humanidad con el tren. Pero no solo para transportar personas, para transportar mercancías. Las grandes mercancías que se transportan por tierra cambian todo el panorama de nuestra historia. Y el tren también se utiliza para mal. Cuando Bismarck hace transportar todos sus soldados en los trenes, en sus guerras de expansión y de consolidación de Rusia, el mariscal von Moltke manda a los soldados en trenes. Sí. Vamos, los trenes pueden llevar un montón de cosas buenas y malas. Ahora, hay otros trenes que son internos, trenes que empiezan siendo subterráneos. En 1863 se inaugura el primer tren metro que va abajo de Londres. El metropolitano. Es el metro. Ya no es tanto ir a ver a los palacios que tú describes, es ir a mi chamba. El subway, Resulta que ir a mi chamba en carroza me lleva 2 horas. Claro. Tomar el tren, tomar el metro, me lleva media hora o 20 minutos. Claro, y pensemos en un territorio inmenso como lo eran los Estados Unidos, o como lo era, imagínate, Rusia, el famoso transiberiano. Claro. Pero en Estados Unidos, cuando se da cuenta que Inglaterra, en 1830, empieza a hacer esta gran revolución de los trenes, para finales del siglo XX tenía Inglaterra 72 kilómetros de línea férrea. Estados Unidos muchísimo más del triple a finales del siglo XIX. Logran también llenar todo el territorio de 1830 a 1890 de trenes. El ferrocarril es el motivo por el cual se mueve la gente, las grandes migraciones. Los japoneses que están en Perú fue justamente por el ferrocarril. Los chinos que llegan al norte de la ciudad de nuestro país a finales del 19 fue por el tren. En Estados Unidos lo mismo, grandes poblaciones, inmigrantes en el mundo. El mundo no sería lo que es sin el tren. Sin el tren. No podemos entender tampoco décadas antes, esta Inglaterra colonialista sin un tren en África, en India. La India. Era impresionante cómo se van abriendo. Pero hablemos del caso particular de México, que desafortunadamente no se puede hacer de una manera eficiente. Estábamos justamente en los albores de la guerra de reforma. Entonces, por muchas iniciativas que primero tuvieron unos, incluso primero Santana, ya después cuando está el gobierno de Lerdo de Tejada, el chiste es que no es sino hasta los finales del siglo que se puede hacer el primer trayecto en tren de Veracruz a la Ciudad de México. Ya es en época del Porfiriato y los dueños eran la familia Escandón. ¿Por qué no se ha invertido más en trenes en México? Yo recuerdo cuando era niño, viajaba de México a Guadalajara con mi abuela, a ver a una muy querida amiga suya, en un pullman. Claro. Era México-Guadalajara, pero desaparecieron todos estos trenes. Mi mamá me contaba justamente de ese trayecto, o tenía una madrina que vivía en Chapala y también se iban a esa peregrinación en ese tren. A Puebla te ibas en tren, no había de otra. Pero era muy cómodo, dormías en las literas, cenabas en el tren, había un coche comedor, cenabas en el coche comedor. Yo lo viví de niño. Claro. ¿Por qué desaparecieron? Me parece que el siglo XX tiene el automóvil. Y el automóvil lo que hace es que avión. Tú te puedes, claro, además. Pero en Europa siguen funcionando espectacularmente los trenes. En Estados Unidos siguen funcionando muy bien. Muy bien, y te puedes ir a tu viaje a Europa, te compras tu Eurail Pass y estás en todos lados con los trenes. Y hay un Tren Maya. Sin duda hacia ello regresaremos, porque si se buscan esas energías limpias, un medio de transporte eficiente, maravilloso, nada más hay que ver esos supertrenes que tienen, o el tren AVE en España, o el tren, ¿cómo se llama? El tren de Japón, que es una cosa de una velocidad impresionante. Yo creo y aspiro a que debemos de llegar a eso, máximo que México es un país tan grande y con tanta población. Pero el ferrocarril, cuando empieza a hacer esos partes tristes de la historia. Tú hablabas de las campañas de Bismarck. Yo te puedo volver a hablar de Alemania y esos vagones que hoy podemos visitar, uno en el Museo de Memoria y Tolerancia que está en el centro. Para llevar a las víctimas de los campos de concentración. Yo creo que es uno de los momentos más terribles, sino de la humanidad, esos trenes utilizados para semejante aberración. ¿Cómo puedo imaginar? Claro, tenemos otros momentos también. Nuestro país, ese hacinamiento ahora en esos trailers que van sin respirar, pues sin poder respirar, y también el tráfico de personas. No, y la bestia que viene de acá con los migrantes. Sí, no se entiende el mundo sin el ferrocarril. Algunos muy bonitos, como por ejemplo el Canadian Pacific, que tú ya mencionaste, que atraviesa de un lado al continente, del lado a lado, de Vancouver a Montreal,
o el Transiberiano, que va de Moscú a Vladivostok, o el preciosísimo, me encantaría subirme, nunca lo he hecho, parece que nada más hace un recorrido una vez al año ahora, el Oriente Express. Incluso hay novelas, la de Agatha Christie muy famosa, el Oriente Express, un tren a todo lujo. Hay muchos, y ahora ya también están los trenes de alta velocidad, que van alcanzando velocidades hasta de 600 kilómetros por hora. Claro, es impresionante. Rapidísimos en Japón o en China. Tenemos un recorrido histórico maravilloso en la Sierra Tarahumara con el Chepe, el famoso Chepe que sale de ciudades, no me acuerdo si sale de Krill o llega a Krill, pero en Chihuahua, con unos paisajes maravillosos, un lujo que además culturalmente te lleva a esa parte de nuestro país que se puede únicamente visitar en esas maravillosas barrancas con el tren. Los trenes, así como el barco, como lo mencionábamos en ese otro programa, el avión, el automóvil, las distancias acortarlas. Hoy por hoy el mundo es tan chiquito y sin embargo, tú imagínate lo que tuvieron que hacer esos frailes que empezaron a abrir presidios, que se fueron caminando desde la Ciudad de México a Sierra Gorda, Querétaro, hasta llegar al camino de tierra adentro que está en Nuevo México y también por las costas de California. Estas grandes extensiones, sin duda una idea genial. El ferrocarril, las vías del tren. Que ahora ya avanzan por levitación magnética también. O sea, ya flotan, casi vuelan estos trenes, particularmente en Japón. Tú hablabas hace un rato del Shinkansen, que en los años 60 alcanza 220 kilómetros. Y esto va a ir subiendo a 300, a 400, a 500 y a 600 con estos de levitación magnética. Son los grandes trenes de la historia. Los grandes trenes. Y el día a día de nuestra gran ciudad, la gran metrópoli de México, no se puede entender sin los trenes. El metro, el tren subterráneo, cambió también el rostro y la manera de trabajar de muchísima gente. No podemos entender esa fuerza laboral. Millones de personas transitan por el metro, por esos vagones, por esos trenes, siguen siendo trenes. Claro, nosotros lo vemos de alguna manera no tan bello, porque estéticamente lo tenemos ya como muy metido en nuestro ADN, pero me parece una idea genial ir por las entrañas de la ciudad en un tren, en un vagón, como si estuviéramos en 1804 con esos primeros ferrocarriles. Y vale mucho invertir en ese proyecto, y vale mucho modernizarlo, y vale mucho convertirlo en un instrumento para convivir, para trabajar, para comerciar de una manera más eficaz. Isabel, se nos ha terminado el tiempo. Qué gran tema. Gracias, Gerardo. Te agradezco mucho tu participación y a ustedes que nos escuchan y que nos miran, muchas gracias por acompañarnos.